En primer lugar, quería... ¿Se escucha? Un poco mejor. ¿Sí? ¿Así? ¿Mejor? Sí. En primer lugar, quería mostrar mi agradecimiento a la Red de Activistas de Sevilla por la invitación a participar en este acto. La verdad es que, bueno, pues a la vista de lo que está ocurriendo últimamente en el mundo, y más en concreto en América Latina y en el Caribe, pues se hace más necesario que nunca poner el foco en Cuba, redoblar nuestra solidaridad activa con la isla, con su pueblo y con su proceso revolucionario y, bueno, pues, denunciar con todas nuestras fuerzas ese asedio genocida y criminal que la isla pues sufre a manos de la que todavía sigue siendo, esperemos que por poco tiempo, la primera potencia militar del planeta. Un asedio que, como muchos sabemos, pues lleva ya más de 60 años y el gobierno de Donald Trump pues recientemente se ha propuesto darle una vuelta de tuerca más, se ha propuesto profundizarlo mediante el establecimiento de un bloqueo naval petrolero total con el que pretende pues prácticamente llevar al país a la edad de piedra. Así que vaya por delante el reconocimiento a las redes activistas por haber tenido el acierto de organizar este acto en un momento tan crítico para Cuba, y ojalá, estoy convencido de que sí, que cunda el ejemplo y que bueno, pues este tipo de iniciativas se multipliquen en nuestra ciudad en los próximos días. Decir que para mí es un honor estar hoy aquí sentado en esta especie de, podríamos llamarla tribuna antiimperialista, ¿no? Es un honor estar aquí al lado de la compañera Rosario, una luchadora vecinal incansable e inquebrantable al desaliento y un ejemplo para todos y para todas, y también al lado del gran José Antonio Baños. Él quizá no lo sabe, pero ha sido él para mí un referente político, para mí y para muchas personas que, como yo, pues en un momento dado nos acercamos a Cuba y nos comprometimos con su país, con ese país y con su maravilloso pueblo, entre otras cosas por la defensa encendida y apasionada que él siempre ha hecho de la Revolución Cubana, con argumentos, con datos irrefutables y con un verbo aguerrido y un verbo, bueno, pues envolvente, con el que es capaz de convencer y de tocar la fibra hasta la persona más insensible que pueda haber. Recuerdo una vez, hace ya muchos años, que asistí cuando era un chaval a un encuentro de solidaridad con Cuba, y allí, como era y como es habitual en este tipo de eventos, pues estaba Barroso. Y a él le tocaba cerrar el acto. Y cuando le dieron la palabra, cogió el micrófono y me acuerdo que exclamó: compañeros, compañeras, si Cuba no existiera, habría que inventarla. Y a lo mejor, ahora mismo, parece una tontería, pero a mí aquella frase me marcó de alguna forma, me cautivó, se quedó ahí flotando en mi cabeza. Y ahora que estamos en confianza, confesaré que durante un tiempo, cuando yo discutía sobre Cuba con amigos, con compañeros, con familiares, yo también recurría a ese recurso efectista si Cuba no existiera, habría que inventarla. Ahora se pueden confesar esas cosillas. Pero bueno, luego comprobé que efectivamente lo que decía Pepe era cierto. Tuve la suerte de poder viajar a Cuba y de constatar sobre el terreno pues los esfuerzos titánicos que esa isla pequeña pero rebelde e insurrecta hace contra viento y marea por intentar construir una sociedad alternativa al capitalismo en las propias narices del imperio, y lo hace además poniendo en el centro las necesidades del ser humano y demostrando con realidades palpables
que otro mundo es posible, otro mundo más justo y más humano, ¿no? Y conocí de primera mano en aquellos viajes, en aquellas brigadas de solidaridad, las conquistas sociales de la Revolución cubana en materia de salud, en materia de educación, en el campo de la cultura, de las artes, del deporte. Y tuve la suerte de poder convivir pues con su pueblo, un pueblo que a pesar del bloqueo y a pesar de las agresiones a su soberanía, pues es un pueblo muy alegre, muy digno y que se sobrepone a las adversidades compartiendo lo que tiene y no dando lo que le sobra. En definitiva, comprobé empíricamente que aquella frase que Barroso manifestó en aquel lejano encuentro de solidaridad con Cuba, aquella frase de que si Cuba no existiese habría que inventarla, pues era y es una verdad como un templo, ¿no? Y a poco que uno indaga en la historia heroica de este país, en su legado internacionalista, se da cuenta también de que, como decía José Martí, Cuba al salvarse salva, y Cuba y patria es humanidad. Son dos frases que también resumen mucho lo que es ese país y ese pueblo, y si no, que se lo pregunten a los saharauis, y si no, que se lo pregunten a los palestinos, o que se lo pregunten a los africanos de Angola, o de Namibia, o de Argelia, o de Sierra Leona, o a los niños del desastre de Chernóbil, o a tantas y a tantos latinoamericanos y también gente del primer mundo que ha podido estudiar, que ha podido recuperar su vista, su salud, que ha aprendido a leer y a escribir gracias a la Revolución cubana. Porque, a diferencia de Estados Unidos, pues Cuba no va por el mundo lanzando bombas ni haciendo guerras, sino que va brindando a sus médicos, brindando a sus maestros, brindando sus vacunas a todo el que la necesita sin pedir nada a cambio. Por ello, como se indica en el título de este foro de debate, Cuba no está sola, y ahora menos que nunca, porque amor con amor se paga, y porque defender a Cuba en estos momentos pues se ha convertido no solo en una cuestión de justicia, que también, sino que se ha convertido en una necesidad propia, se ha convertido en un deber moral de la humanidad para consigo misma, ya que muy probablemente de cómo se resuelva el conflicto de Cuba con los Estados Unidos y de cómo se resuelvan también otros conflictos, como por ejemplo el de Venezuela o el de Irán, va a depender mucho nuestro mundo del futuro, nuestro mundo del mañana. Y yo ya solo quiero decir que en esta hora peligrosa para la humanidad, en la que, bueno, pues lo estamos viendo, ¿no? El imperialismo decadente se ha quitado prácticamente ya todas las caretas y anda desatado por el mundo, bombardeando pueblos, cometiendo genocidios o amparándolos, secuestrando presidentes legítimos y en definitiva atacando o amenazando a todo aquel que ose no someterse a sus intereses. Pues en esta hora peligrosa para la humanidad, compañeros y compañeras, hay que dar la cara por Cuba, porque es momento de dar un paso al frente y de clamar a los cuatro vientos que es una auténtica monstruosidad lo que se está haciendo con el pueblo cubano. Es momento de no dejarse engañar por las narrativas de Occidente, porque lo que allí está en juego, señores, no es democracia o dictadura. Lo que allí está en juego es ser independiente, ser soberano o ser una colonia de los Estados Unidos. No hay más. Y por tanto es momento de cerrar filas con Cuba y con su revolución, aparcando sectarismo, aparcando ego, aparcando debates estériles y poniéndonos todos a la tarea de intentar ayudar a Cuba en todo lo que se pueda, porque aquello está muy mal ahora mismo, está pasando muy mal, y Cuba es patrimonio de la humanidad, y defender a Cuba hoy es defender la vida, es defender la solidaridad, es defender la fraternidad de los pueblos,
Y por eso estamos hoy aquí y por eso ya voy a saludar a José Antonio Barroso y voy a, si queréis, a quitarme ya el casco de medio ponente y ponerme el de periodista, y si queréis pues empezamos a disparar. Pepe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien. Despreciados argumentos. Bien. Bueno, pues quizá la primera pregunta sea un poco obligada, ¿no? Como tú, que eres una persona que también conoce Cuba, que también relacionado estás con la gente de allí, pues ¿cómo ves la situación en este momento tan complicado en el que, como ya hemos dicho, pues se ha recrudecido el bloqueo, se ha recrudecido este asedio? ¿Qué consecuencias reales ya se están produciendo allí? ¿Qué te llega? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo, en primer lugar, me sumo al agradecimiento a la red, tal como han hecho tanto Rosario como Alejandro, pero quería decir algo para contextualizar la situación antes de pasar a responder la pregunta de Alejandro. Usted habéis tenido aquí en Sevilla hasta hace muy poco tiempo a un periodista de origen gaditano que ha vuelto a su patria chica. Históricamente se ha caracterizado por una manera ominosa de hablar siempre de Cuba y de la revolución, que aún después de tanto tiempo a mí me cuesta todavía trabajo entender por qué. Pero su presentación en relación con Cuba, tema para este sujeto muy recurrente, fue el pasado domingo el anterior, con una especie de artículo del director que quisiera mencionar. Trataré luego de rebuscarlo, se lo voy a mandar a Torri para que lo tenga y lo haga circular, y Alejandro, que ya me dará la manera de poder hacerlo. Es más, antes de irme, como lo tengo aquí, se lo voy a mostrar para que él me indique cómo sacarlo de este artilugio demoníaco que son estos teléfonos, ¿verdad? Bien. Este hombre, en la línea recurrente que los terminales mediáticos están utilizando en los últimos meses y que se han recrudecido como si se jactasen del esfuerzo que han desplegado para hacer que la revolución fracase y alejarse de ello, utiliza una serie de adjetivos descalificativos para hablar de la revolución y de sus dirigentes, yo diría que de naturaleza peor que lamentable, despreciable. Y toma como referencia para empezar a articular su diatriba de las últimas declaraciones que, respecto de supuestas componendas entre la dirección de Cuba, del país, y los norteamericanos, han empezado a articular y a gestionar descendientes directos del líder, después de Fidel, de la revolución, de nombre Raúl Castro Luz. Me estoy refiriendo concretamente a su hijo Alejandro Castro Espín y a su nieto Raulito Rodríguez Castro. Según este sujeto, medios norteamericanos recogen la manera en que ya se han iniciado las negociaciones para hacer que, como corolario a las mismas, se le dote a los Castro de la posibilidad de un feliz, imagino que también se me antoja, bien remunerado y placentero destino turístico donde pasar sus últimos años. Y lo dice así: se le olvida al sujeto que los medios norteamericanos a los que se refiere, que se han hecho eco de esta invectiva, no son tales. Algunos se habrán hecho eco también, pero el origen es Axios. Seguro que conocerán ustedes el terminal mediático más importante que tiene ahora mismo el sionismo internacional, a la cabeza Barak Rawi,
que es un periodista sionista, militar, que peleó también contra los palestinos y que se caracterizó por su crueldad extrema. Efectivamente, Afios, ha venido a decir que el tuerto, así despectivamente se le llama, según él, a Alejandro Castro Espín, y el cangrejo, su nieto, están en contacto con Marco Rubio para crear las condiciones para que esa solución que aventura este sujeto, me estoy refiriendo al recién llegado de Nueva Cali, da como porcentaje. Y luego trata de demostrar hasta qué punto conoce los intríngulis más domésticos de la situación cubana. Y explica que el cangrejo se le dice porque les faltan varios dedos en la mano. Bueno, no sabe. Cangrejito se le dice porque cuando nació le había salido un sexto dedito en la mano, no sé si en la derecha o en la izquierda, que le fue, cuando llegó el tiempo, amputado para que desapareciera esa especie de apéndice. Y aquí riza el rizo. Al tuerto se le llama porque aunque no se distinguió en Angola por estar en el primer frente de batalla, sí que en unas, y se carcajea casi, en unas maniobras militares sufrió un accidente lesionándose un ojo. Bueno, hay que decir que termina diciendo, en Angola, en una de esas aventurillas castristas que tanto caracterizaron a la Revolución Cubana. O sea, lo que ha sido motivo de encomio, ¿verdad?, como resulta de lo que acaba de decir el compañero Alejandro, lo que fue una muestra evidente de cómo se podía derrotar al imperialismo en ese continente sufriente que se llama África, se refiere a lo que propició la finalización del apartheid, no tanto esa especie de cúmulo de sanciones tampoco relevantes que le impusieron a Sudáfrica, lo califica como aventurillas castristas. Que Namibia fuese soberana, que lo fuera Sudáfrica, que Mandela saliera de la cárcel, que se liberase Angola del oprobio colonial, todo eso lo llama este sujeto aventurillas castristas. Y dice más, todo ello para justificar y poner sordina sobre lo que es un hecho evidente, el fracaso supremo del socialismo cubano. Bien, en primer lugar hay que decir que en ningún caso se está produciendo en este momento ningún tipo de intento de acuerdo, ni siquiera conversaciones al más alto nivel. Es falso, falso de toda falsedad. No hay ningún tipo de negociación para entregar, como algunos dicen, la patria, en primer lugar. En segundo lugar, hay que decir, sin embargo, que Cuba sigue hablando con los norteamericanos. Los guardafronteras hablan cubanos con los norteamericanos. La lucha contra la droga forma parte de los acuerdos y también de los procesos o de la inmigración irregular. ¿Cómo no? Sí. Pero en ningún caso hay ningún tipo de acuerdo al respecto. Eso me parece que es muy importante que se sepa. Cuba está firme porque conoce de la razón que le asiste, con independencia, como ha dicho Torrijos, como ha dicho Alejandro, como ha dicho Rosario, de que lo estén pasando mal, no, muy mal. Por eso las medidas que se están adoptando están a la altura de la iniciativa política imperialista. Al hilo de esto, el próximo día 6 de abril se conmemora
una fecha igualmente ominosa. Esto viene porque en ese artículo, que creo que identifica perfectamente la narrativa que se está tratando de imponer, viene a decir que como de lo que se trata es de ocultar que el socialismo en Cuba es un fracaso, también el embargo o bloqueo es una farsa, que en absoluto será. Al hilo de lo que acaba de decir este sujeto, voy a recordarles a todos dónde empieza el momento. El día 6 de abril se conmemora el 66 aniversario del memorando de Lester Mann. Se lo voy a leer. No ha perdido vigencia, porque si ustedes atienden a lo que les voy a leer, se darán cuenta que es exactamente lo mismo que está sucediendo ahora mismo. La mayoría de los cubanos apoyan a Castro. El único modo previsible de restarle apoyo interno es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales. Hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba. Una línea de acción que, siendo lo más habilidosa y discreta, claro, para engañar a los terminales mediáticos y a los lacayos junta letra, una línea de acción que, siendo lo más habilidosa y discreta posible, logre los mayores avances en la privación a Cuba de dinero y suministros para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno revolucionario. Eso lo decía el 6 de abril en un memorando Lester Mallory, a la sazón subsecretario de Estado de los Estados Unidos de América. Esta política tiene 60 años. 60 años donde no solamente no aflojaron el dogal, sino que dependiendo de las circunstancias geopolíticas que tuvieran, lo acentuaron si cabe aún más, dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, en el año... Perdona que te interrumpa. ¿Qué tiene de novedoso las últimas medidas coercitivas? Nada, no tiene nada de novedoso. Forma parte, en definitiva, de la misma actuación continuada. No tiene absolutamente nada de novedoso. Tengo aquí, por si es de interés, incluso se lo voy a dejar al Torri para que le saque las fotocopias o lo reproduzca donde sea, el texto completo de la ley Helm-Barton. Verán ustedes que en cada momento histórico, también incluso diría yo, en cada momento histórico internamente en los Estados Unidos, ha habido una nueva práctica, ha habido un nuevo reforzamiento. No estamos, en este momento, no estamos con la misma situación que sufrieron en el año 1962, cuando la crisis de los misiles, donde se produjo el cerco a toda la isla con buques norteamericanos, lo que significa claramente un estado de guerra. No es un bloqueo en términos guerreristas. Estamos en una acción criminal genocida que trata por todos los medios de aplicar prácticas genocidas, que tiene como objetivo no solamente que pase hambre, sino también matar niños enfermos oncológicos, niños que están en este momento en la incubadora y que se quedan sin combustible, niños que no pueden seguir con sus tratamientos oncológicos porque les tienen prohibido a las empresas suministradoras a las que Cuba le pagaba religiosamente que les suministren aquellos elementos sanitarios, hospitalarios, que la propia farmacología cubana no es capaz, por diversas razones, entre ellas
porque tienen dificultades para importar los productos básicos. Estamos hablando de prácticas que tienen como objetivo rendir por hambre a la población, por hambre y por enfermedades. No es ni siquiera, si ustedes me apuran, una cuestión en buena lid. Se trata en definitiva de un crimen de lesa humanidad. Estamos por tanto bregando con criminales. Hoy, no sé si llamarle igualmente criminal porque coadyuva esa política, un sujeto de nombre Feijóo o de apellido se ha puesto al servicio de Marco Rubio, recordándole que España es un país que es capaz de tener la suficiente lealtad más que acreditada para complacer a aquellos con los que históricamente han colaborado. Hoy Feijóo, en el diario Mundo, el gobierno de España, los partidos políticos, aquellos que aplauden estas prácticas como giraban la cabeza cuando se trataba del genocidio en Gaza, están coadyuvando precisamente a un genocidio en Cuba, calculado, sistematizado, con estas cartas de representación que presentamos. ¿Y por qué tanto castigo a Cuba, Pepe? ¿Por qué ese empeño, ese ensañamiento con un país que es un país pequeño, que no tiene recursos? Desde la época de Thomas Jefferson ya pretendían comprarle la isla a los españoles. Por aquello de que Cuba, no podemos olvidarlo, es la llave del Golfo de México. Ahora, según Trump, el Golfo de Estados Unidos o el Golfo de América. Históricamente, porque tiene una posición muy, geopolíticamente hablando, muy potente. Históricamente fue una pretensión, a lo mejor desde la lógica, aplastante de un país con ínfulas imperialistas, pues pretendiese eso. Pero en este momento, bajo mi punto de vista, y máxime después del llamado corolario Trump, donde el hemisferio occidental ha pasado a ser el lugar de actuación única que se cree del imperialismo norteamericano, no solamente necesitan del control de todos aquellos que pueden aportar algún tipo de beneficio a la práctica imperial, sino también la necesidad de que fracase el socialismo cubano, la soberanía cubana, la independencia cubana, la libertad cubana y, en definitiva, el valor, el ejemplo que representan. Necesitan que fracase el socialismo. Me parece vergonzoso que haya periodistas, que haya opinólogos, esta gente que se dedica a la televisión a hablar de estos temas. Los todólogos, ¿no? Los todólogos, ¿no? Que hablen del fracaso del socialismo, de la revolución bolivariana, que hablen del fracaso de la revolución islámica en Irán, que hablen del fracaso en definitiva de Cuba, que hablen del fracaso de Nicaragua y que no pongan por delante la razón principal, que son las sanciones extraterritoriales, ilegales y manifiestamente criminales. Sería bueno, creo que lo ha apuntado Alejandro, entender que todo esto por sí mismo es un proceso que tiene como objetivo alterar la dinámica que en el mundo se está implementando, que no es otra de la alternancia en el poder global, desde el poder unipolar de los Estados Unidos y el poder multipolar que se avecina. Para ello están utilizando todo tipo de prácticas. En cada caso utilizan una, pero todas tienen una base común: hacer daño, sin poner en riesgo la integridad física de los que hacen daño. Ustedes no tengan pena, como dicen en Cuba, no se preocupen. En Cuba no tienen cojones de entrar. Me expreso, no tienen cojones de entrar. No tienen cojones de entrar. Y no tienen cojones de entrar porque saben que desde principios de los años 90
cuando ya la Revolución Cubana sabía el proceso de implosión de la Unión Soviética, Cuba, su doctrina militar la sustituye por la que se da cuenta únicamente el imperio entendería en caso de una conflagración militar: la guerra de todo el pueblo. La guerra de todo el pueblo. El otro día estuvo aquí en Sevilla Aleidita Guevara Mas, la hija mayor de Ernesto Che Guevara de la Serna, y dijo: claro que pueden entrar en Cuba, tienen capacidad para ello. Lo que también tienen claro es que no van a poder salir de Cuba. Podrán hacer daño, mucho daño, bombardearán, mucho daño, destruirán, al igual que Irán, pero no tienen huevos para hollar la tierra cubana, poner su bota mancillosa en la tierra cubana. No van a entrar. Por eso lo quieren hundir, lo quieren derrotar por hambre, por miseria, por falta de medicina, en un ejercicio criminal comparable al de Hitler. Al de Hitler. Si ustedes buscan los antecedentes, me estoy refiriendo... Perdona que repite sí. Otra vez. ¿Y cómo valoras tú la respuesta que está dando el pueblo cubano y el gobierno de la isla, hombre, a esta nueva agresión imperialista? Porque parecía los datos que yo tengo, no los que aparecen en las redes, los datos que yo tengo, y no precisamente porque los suministre la embajada o el consulado, sino porque yo me relaciono con gente allí con la que tengo eminentes articulistas, eminentes hombres de letra. Puedo poner un ejemplo de uno que fue agregado cultural ante el gobierno de España, ante el reino de España, de la República de Cuba, en la embajada cubana en Madrid, Luis Toledo Sánchez. Esa gente, puedo hablar también de Rafael Hernández, el director de Temas, de la revista Temas, que consta de su existencia. Puedo hablar de gente que tiene que ver con el CDR de mi barrio, de mi barriada, de mi calle, la calle 44, entre 39 y 39A, que hay compañeros acaban de llegar hace un momentito, que han estado allí, en la calle, la casa en la que yo vivía, donde igualmente me hablan de la firmeza que es la resultante de ese sentimiento patriótico que se desborda cuando ven que están tratando de someterte a su dictado por ser simplemente el imperio dominante. Esto está sirviendo con todos los condicionantes, con todas las limitaciones, para que el pueblo cubano sea consciente del papel histórico que a esta generaciones le toca en este momento muy difícil de la revolución cumplir. Y yo creo que una muestra de eso fue cuando se produjeron los últimos acontecimientos en Venezuela, la captura, dicen aquellos que no quieren llamar secuestros, como si fuera un delincuente y los Estados Unidos tuvieran capacidad para decidir en qué momento actuaban de esa manera, del presidente legítimo Nicolás Maduro Moro. Eso les hizo ver hasta dónde estaban estos canallas dispuestos a llegar. Pero si os fijáis bien, mientras que en Venezuela ha servido en la actuación llevada a cabo por los norteamericanos para homogeneizar el chavismo frente a lo que se está diciendo por ahí, volvemos con el relato, para crear un sentimiento patriótico que se remonta a Bolívar, igualmente está sucediendo en Cuba. Incluso, ya digo, a pesar de todas las dificultades, a pesar de que se hace constar supuestas, digamos, desavenencias de una parte del pueblo con la dirección revolucionaria, lo que yo tengo sabido es que está sirviendo para lo que en definitiva tiene que servir la cocción en este momento histórico del proceso social, político
cultural, económico cubano. Y la esperanza. Cuando yo vi el otro día a Miguel Díaz-Canel, al presidente, dirigirse a los decenas de miles, centenares de miles de cubanos que estaban concentrados y decirles que teníamos que resistir, porque aunque era verdad que el momento era muy difícil, lo que se estaba gestando en respuestas suficientes y contundentes le llegaba a afirmar que una serie de ayudas, de programas, de convenios, de aportaciones estaban a punto de concretarse. Ahora mismo dije antes de que no es un bloqueo naval, no es un bloqueo naval como fue en el año 62, no es una acción de guerra en términos absolutos, como lo fue en el año 62 cuando la crisis de los misiles. Estoy hablando de otra práctica más sutil, tan criminal, yo diría que incluso más criminal. Bien, pues en este contexto un barco va a llegar en los próximos días del mes de marzo con una capacidad de 200.000 barriles. En este caso no va a ser con petróleo crudo, va a ser con gasoil. Está a punto de entrar en las aguas de Cuba, ya pronto está cerca de las aguas de Bahamas y viene acompañado de un buque militar ruso. O sea, la bronca empieza a tener otro color. Y yo estoy convencido de que los efectos tanto de la diplomacia inteligentísima de los chinos, nosotros éramos chinos, como de los rusos, que son la consecuencia de la práctica en su momento de la Rusia soviética, no nos olvidemos también, va a cambiar el signo de las cosas. Detrás de la intención de los Estados Unidos para con Cuba de destrucción del socialismo, existen razones que no son comunes a las que tiene, por ejemplo, en relación con Irán. En Irán tiene otra naturaleza. Irán, segundo país del mundo en producción de gas, cuarto país del mundo en producción de petróleo, y además al sur de Chile. Vale, ahora si quieres más adelante hablamos más de... El objetivo no es que las mujeres se pongan minifalda porque dicen que los ayatolás no lo dejan. Eso es falso, todo mentira. No es. Es cargarse las nuevas alianzas que están configurando un mundo diferente. Es tratar de impedir ese papel que ya lo dijo en su momento Halford Mackinder, iba a terminar teniendo la gran manzana del mundo. China, Rusia, el sudeste asiático, Eurasia, que iba a cambiar la fisonomía económica. Es cargarse el corredor energético y de otro tipo de materiales que va desde San Petersburgo, para nosotros los comunistas, Leningrado, pasando por Irán y llegando hasta Bombay, con lo cual está además inhabilitando lo que es la esencia criminal del control de los mares por parte de los norteamericanos. La quinta flota en el mar Pérsico, la sexta flota en el Mediterráneo, la séptima en el Indo-Pacífico, porque automáticamente los corredores energéticos fundamentalmente empiezan a funcionar en tierra firme. Por eso quieren cargarse. Después entramos en más detalle en temas geopolíticos. Nos volvemos a situar en Cuba, si te parece. Sí, perfecto. Lo que parece claro es que si Washington pensaba encontrarse con estas últimas medidas un pueblo arrodillado, parece que lo que está consiguiendo es el efecto contrario en línea con lo que tú estás comentando. Totalmente. Y también a nivel internacional parece que está emergiendo toda una ola de solidaridad. En los últimos días se están multiplicando los envíos de ayuda humanitaria, todo lo que es la recogida de alimentos, de medicamentos, todo lo que es de fondos. Hay actos por doquier, como este que se están aquí celebrando, movilizaciones, están haciendo importantes campañas
también aquí a nivel estatal. El Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba ha lanzado una campaña hasta el 30 de abril que lleva muchas acciones. En fin, Pepe, esto ya no hay quien lo pare, ¿no? Esto no hay quien lo pare, pero yo quiero, en todo caso, decir una cosa. Yo espero que esto vaya creciendo imparablemente. El comportamiento social también se vaya modificando. Y fuerza a los gobiernos a tomar decisiones que hasta ahora no se han atrevido. Yo todavía no he escuchado al gobierno de España levantar la voz en contra de las medidas. Todavía no lo he escuchado. O sea, yo todavía no he oído a nadie en el Parlamento de la Nación diciéndole a Álvarez que qué opina de esta nueva práctica criminal de Donald Trump. No lo he oído. ¿Crees que lo vas a oír? ¿Crees que no lo vamos a oír. Quiere decir que tampoco la sociedad se ha movilizado hasta ahora. Que vamos a hacer lo posible con la presión. Exacto. Es verdad que eso se va a hacer, claro, es verdad. Pero hay que empezar a llamarle con su nombre y apellido a los que tienen la obligación de pronunciarse políticamente en los foros donde se residencialice la voluntad popular, que son los parlamentos. Y yo todavía no lo he leído, ni lo he oído. Yo todavía no he oído decir que España va a aplicar sus influencias que la tienen en América Latina para mandar un barco de petróleo a Cuba. Yo todavía no he oído a Lula, que forma parte de la progresía mundial, decir que va a mandar un barco de petróleo. Yo todavía no he leído al mismo Lula que invocó el apoyo de la Revolución Cubana para que llenara las selvas de la Amazonía de médicos cubanos, de maestros cubanos, para que fuera a curar y enseñar allá donde no querían ir los médicos y los maestros brasileños. Yo todavía no he escuchado a los compañeros, miembros por cierto de los BRICS, de Sudáfrica, decir que va a mandar un barco de petróleo. La Sudáfrica que libera la sangre cubana durante la guerra de Angola. Ni tampoco Angola, que es una exportadora de petróleo, ni Argelia, que también ayudó a la revolución cubana que se liberase cuando la agresión marroquí. Allí estuvo el Che, mezclado con barcos llenos de azúcar, mandó a vender a la revolución cubana armas para derrotar a los franceses durante la colonización. No lo he oído todavía. ¿O será que los pueblos, las prácticas políticas de ahora, de los grandes partidos y de los gobiernos adocenados, ha llegado hasta el punto que han conseguido desmovilizar a la opinión pública? Porque ni siquiera, fijaros bien, tengo yo la sensación de que este momento sea el mismo momento del que disfrutamos en los años 90, donde bullía de pasión revolucionaria, con la mano dando ayuda y con el puño izquierdo levantándolo en defensa de la revolución cubana. El discurso es lo que hace falta, porque no es posible cargarse la narrativa si no somos capaces de con el discurso decir que a Cuba se la quieren cargar porque no pueden soportar en las puertas de Miami un proyecto socialista que funcione y triunfe. Quizás porque la inmensa mayoría de los partidos llamados de izquierda consideran que el socialismo es un proyecto político caduco y trasnochado. Ese a lo mejor es el problema. Está habiendo, por tanto, una ola solidaria por parte de los pueblos, pero es verdad que eso no se está viendo acompañado con apoyo político de países de los que se esperaba más en esta coyuntura tan delicada. Y efectivamente, Pepe, tú has dado la clave. Una cosa es la ayuda humanitaria, pero lo que hace falta para que funcionen los hospitales en Cuba, lo que hace falta para que funcionen las escuelas, el transporte, la industria, es el petróleo, es el combustible. Y ese, hasta el día de hoy, o no ha llegado o lo está haciendo a cuentagotas. Va a llegar de la mano. Eso te iba a preguntar. Va a llegar de la mano de China. ¿Tú crees que va a llegar de la mano de Rusia? ¿Tú crees que es probable también que llegue a la mano de Claudia Sheinbaum, la presidenta de México? Es probable también.
pero hasta que no se vea hasta dónde está dispuesta a llegar China, que yo creo que está en este proyecto, en esa fase, al igual que Rusia. ¿Crees que van a dar un paso al frente? Van a dar paso en ese sentido. Hay que más decir, contundente que hasta ahora, ¿no? Porque hasta ahora mucha declaración de apoyo, mucha retórica, pero es importante ver cuál es el comportamiento de los norteamericanos como potencia. El comportamiento de los norteamericanos es hacer daño. Los norteamericanos en su doctrina militar no está la de la toma de los territorios, sino las sanciones y la destrucción bombardeando a los pueblos para crear daños. Y luego la quinta columna que previamente han montado de la mano del Mossad, del MI6 y de la CIA, que hagan el trabajo sucio por su cuenta. Lo tuvimos clarito cuando se lanzaron a la calle miles de agentes del Mossad, muchos de ellos zurdos, de gente del ISIS, de Al-Qaeda, financiados, impelidos, inspirados por, insisto, el Mossad, el MI6 inglés y la CIA, y sin embargo, la retórica, la narrativa occidental los convirtió con 4 panorámicas televisivas en gente que protestaban por las condiciones de vida. Las mismas condiciones de vida que Scott Bessent, el secretario de Hacienda, o como coño sea, de los Estados Unidos, se había jactado meses antes diciendo que habían decidido destruir el real, destruir la moneda, para crear, como decía aquí Lester Mallory, hambre, desafección, dolor y miseria. Ese es el método que los yanquis. ¿Por qué no ha funcionado en Cuba? Porque en Cuba el pueblo organizado ha sido quien ha plantado cara históricamente y quien le ha dado sostén a la revolución, a pesar de todas las contradicciones, a pesar de todos los defectos. Pero yo digo aquí y ahora, donde haga falta, que nadie desde el exterior tiene derecho a Cuba a acusarla de nada. De nada. Llevan 66 años bloqueados, agredidos, asediados, saboteados. ¿Quién puede levantar la mano con legitimidad suficiente para acusar a Cuba de qué? ¿De falta de libertades? ¿De qué? ¿De poca práctica democrática? ¿De agresión a los derechos humanos? ¿De qué? Yo digo lo que decía Ignacio de Loyola. En Fortaleza asediada toda disidencia es traición. Toda disidencia es traición. ¿De qué se le puede acusar a Cuba? Que en sus momentos mejores, ya fuese por los acuerdos con la Unión Soviética, gozó de una situación de privilegio, con los mejores indicadores sociales de todo el continente, parafraseando a Donald Trump, del hemisferio occidental. Los mejores indicadores sociales: mayor número de camas por cada 1000 habitantes, mayor número de médicos, mayor número de científicos. ¿De qué? A ese proyecto político que era un ejemplo. Este era el verbo aguerrido y envolvente al que yo me refería en la introducción ¿De qué se le puede acusar? ¿De qué se le puede acusar a Cuba, por favor? Que fue capaz de proyectar su solidaridad para que otros pueblos se liberasen. ¿Dónde había que ir? Con tus médicos. Haití. ¿Qué es lo que había que hacer con los magros recursos económicos que tenía? Pero eso sí, con una biotecnología pujante que si la dejara, competiría con la más importante del mundo. A llevar gratuitamente vacunas para el COVID. Todavía creo que no hemos sacado la nuestra, Rosario. ¿Dónde había que ir? ¿Dónde? Cuando el terremoto en Pakistán, aquí estaban los médicos. Cuando el ébola en África, allí estaban los médicos cubanos. ¿Cómo han tratado de desmontar? ¿Con qué narrativa han tratado de desmontar esas prácticas? Pues
calificándolo de lo mismo que califican al capitalismo, a los que defienden el capitalismo, que todo era puro negocio, que los médicos iban porque se exportaban servicios. Bueno, a lo mejor en el caso de Brasil, que es la primera potencia económica de América Latina, por supuesto, pero le han cobrado un solo chavo a los saharauis, a los haitianos, a los congoleños, a los salvadoreños en su momento, a los bolivianos. Eso ha sido echándose a la espalda esa responsabilidad de la dirección revolucionaria. Médicos y no bombas, decía Fidel refiriéndose a la práctica y a la política norteamericana. Médicos y no bombas. Y ahora, Pepe, ¿qué nombre? Cuba exportaba salud, solidaridad, amor. En el más, voy a utilizar un término, hombre, que utilizan también la gente de derecha. En el más acendrado ejemplo de humanismo cristiano. En el más acendrado ejemplo de humanismo cristiano, yo que no lo soy. Eso es lo que tienen necesidad de abortar, Alejandro Rosario, porque necesitan seguir demostrando que la medicina es una mercancía, que la atención sanitaria es una mercancía, que no es un valor en sí mismo, que lo es si conseguimos obtener rápidamente y multiplicado por 10 el retorno de la investigación, del costo de investigación. Eso es lo que tratan de cargarse. El que ellos no mercantilizan las soluciones a las enfermedades y por eso le están dando en la cara. Si esa voz no se levanta y se dice allá donde hay que decirlo, entonces estaremos coadyuvando a esta práctica genocida contra Cuba. Has nombrado a Fidel y a mí se me ha venido a la mente, tanto que has hablado de las narrativas mediáticas y tal, de la batalla de las ideas que él tanto defendió en su momento. ¿Qué importancia tiene en estos momentos de guerra cognitiva, de guerra psicológica y mediática contra Cuba, la batalla de las ideas, Pepe? Para combatir lo que llamaba Fidel la indigencia intelectual, la indigencia ideológica, la indigencia política en la que estamos, el no dar valor a lo que realmente es capaz de salvar a la raza humana, que es la solidaridad, que es el socialismo. Fidel ya lo dijo en el encuentro, recuerda, en Sao Paulo, creo que fue, en el año 1992, contra el cambio la denuncia del clima, ¿no? Del cambio del clima, decía, como sigamos con este proceso de degeneración, terminaremos con la especie animal, que es la culpable de todo esto, con la propia desaparición de la raza humana. Nosotros en el programa que tenemos, se llama Tertulias en Cuarentena, aparece Fidel, aparece Chávez en la entradilla, y hay una frase, discurso de Fidel, que estaba él con la garganta bastante rota, decía: no es lo mismo una mentira que un reflejo condicionado, porque la mentira afecta al conocimiento, el reflejo condicionado afecta a la capacidad de pensar, y no es lo mismo no conocer, no saber, que haber perdido la capacidad de pensar. Eso es lo que está sucediendo. Estamos llenos de reflejos condicionados. De reflejos condicionados. Contra eso la única solución es la batalla de ideas. Tú saltas automáticamente porque la narrativa la han propiciado de forma tal que ha influido de tal manera en la opinión pública que tú te escuchas decir: Cuba, dictadura católica. Solidaridad, eso para Cáritas Diocesana. Soberanía, eso se delega. Hace unos días estuvo por aquí
me acuerdo cómo se llama, el jefe de operaciones de la Navy norteamericana, nos recordó que la base naval de Rota les pertenece. Nos recordó, compañeros y compañeras, que la base naval de Rota les pertenece. Dijo que la mayor y mejor base que tenemos en el extranjero, no en España, en el extranjero, porque nosotros somos parte de ese imperio decadente, desfallecido ya llamado Europa, por cierto, que tampoco es un continente, que es la península más occidental de un continente que sí se llama, que sí un continente de Eurasia. Pero dicho esto, nos recordó que nosotros formamos parte del extranjero y que ellos son el centro del poder mundial, el hemisferio occidental y lo demás el extranjero. Y para eso tienen localizadas otras tantas, hasta llegar a 800 bases norteamericanas en el extranjero, para recordar quién manda. Nosotros no somos soberanos. Nosotros no somos soberanos. Este país no es un país soberano. Europa no es un continente, como llaman, soberano. Soberano es Cuba. Cuba sí es soberana. Y está dispuesta a pelear por su soberanía plena. Pero nosotros soberanos, nosotros, que los días pasados se cumplía el periodo de vigencia del último convenio, por el cual los yanquis pueden tener sus reales sentados allí en la base naval de Rota, y nadie se le ocurrió en el pleno, y aquellos que lo hicimos no llegamos ni siquiera a llamar a la puerta, porque no llegó nuestro eco, decir que por lo menos vamos a darle un repasito al convenio, no, se prorrogó automáticamente por falta de denuncia del mismo. Más años aquí de los yanquis. Más años aquí. ¿Dónde está la soberanía nacional? ¿Dónde está la soberanía nacional de este país? No te envuelvas más en la roja y guarda, compañero. Ni siquiera la tricolor. Además, una reivindicación que ha abandonado la izquierda institucional. Absolutamente. La izquierda tendrá que empezar aquí a replantearse, no desde poses del tipo de la que estamos en este momento viendo, sino qué vamos a hacer con el sector público, qué con la banca pública, qué con las políticas para hacer viviendas públicas, qué con el sector público, qué con la industrialización, qué con la eliminación progresiva de esa economía dependiente basada en el sector terciario, que está bajando en calidad y en cantidad la presencia en el PIB nacional, del PIB industrial. Que eso es lo que tiene que decir. Eso es lo que tiene que decir. Porque si ustedes bien permitan que salte para documentar y hacer más gráfico lo que estoy diciendo, todavía no he oído yo a nadie, ni a la ministra de la Vivienda, ni a los compañeros de viaje de la ministra de Vivienda y de Pedro Sánchez. ¿Dónde está el papel del sector público, el sector privado bancario en los programas de construcción de vivienda? ¿Dónde las políticas de mejora, subvencionando, claro, de los tipos de interés y de los periodos de amortización de los créditos hipotecarios? Yo no lo he oído, tú lo has oído, Torri. ¿Verdad que no? No, yo no. Todos hemos tenido una hipoteca. Yo recuerdo cuando aquí la gente que trabajaba en el astillero de Sevilla tenía una cooperativa para hacer trabajadores, como trabajadores, para hacer viviendas, líneas de crédito, de la banca pública, que la había, la privatiza Felipe González y luego posteriormente le da su palo definitivo en el cogote a Aznar. Los tipos de interés. O sea, ¿qué quiero decir? No me hable de la izquierda, háblame de sucedáneos. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Lo sabían? Yo de todas maneras, yo digo que yo no soy de izquierda, yo soy comunista, y así que no hay duda. Va en pie de tiempo, la primera que he dicho,
queremos... Porque me están esperando los vecinos, ¿eh? Que es lo que hay que estar, ¿o no? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Pensé con los vecinos o pensé Bueno, con... dile tú cuando el día que tú quieras, vamos a ir a ver a los vecinos para hablar de la falsaria política de vivienda que tanto el gobierno como la oposición quiere poner en marcha en este país. No va a servir para nada. O la palabra de Yo, ya tú sabes, yo cogiendo el tren, no tengo que coger a peso, me vengo para acá, me monto y me vengo para acá. No lo sabía. Venía a faltar antes de eso.